como les decía, el tema de hoy es muy interesante porque va a ser una introducción a todo lo que sería pues el mundo del espresso, ¿cierto? Que va a ser pues como digamos la temática principal de este mes de noviembre. Pues vamos a tratar un poco con una pequeña introducción, algo pues como de historia, un poquito como de unos datos pues como de los datos más relevantes de cómo ha sido la evolución del espresso a lo largo pues de su concepción y para dejarlo pues como les decía el inicio pues de lo que va a ser este mes. Ya la próxima clase sería más enfocada hacia los equipos, luego algo más enfocado hacia el tamping, luego vamos a ver algo más enfocado hacia la distribución. Entonces vamos a ir desarrollando tema por tema para que quede pues bien entendido todo lo concerniente pues a lo que sería el espresso, ¿cierto? Entonces arrancamos acá, de nuevo me presento, mi nombre es Víctor Londoño, yo soy profesor de Specialty Coffee College en la modalidad de barismo virtual, Tueste, y dirijo también pues el laboratorio. Entonces arrancamos con el tema de hoy, sería espresso, introducción, datos históricos y lo que es el espresso en la actualidad. Entonces en sí, ¿qué es el espresso? Más allá de lo que muchos piensan, pues que el espresso es amargo, es quemado, es casi que inconsumible, realmente la concepción del espresso fue más para hacer ese plus, esa ayuda que necesita de pronto la gente para llevar su día a día. Es como ese empuje, como esa entrada de energía instantánea que se necesita, ¿cierto? Entonces, el espresso, digamos, tiene unos parámetros muy establecidos. En este caso, la escala lo define como una bebida muy corta. Estamos hablando de 25 a 35 mililitros, usando café seco de 7 a 9 gramos por shot. O sea, por shot me refiero a una sola de estas salidas, ¿cierto? La temperatura de la máquina puede estar entre 92 y 95 grados. Recuerden que esta fluctuación está por la altura a nivel del mar a la que se encuentra, por ejemplo, la máquina. Recordemos que por cuestiones de presión atmosférica el agua hierve a distintas temperaturas y también por preferencias pues, de la tienda o del preparador que está manipulando el equipo. La presión va entre 9 y 10 bares, lo que nos dice la SCA, un rango. Un bar es igual, es casi igual más bien a lo que sería una atmósfera de presión, ¿cierto? Y se recomienda un tiempo, decimos que se recomienda porque puede ser un parámetro principalmente que se puede sobrepasar de este tiempo, de entre 20 y 30 segundos. Entonces, pueden haber expresos de 32 segundos, 33, 35, ¿cierto? No es un parámetro pues como demasiado estricto para la SCA en este caso. Entonces, ¿qué características tiene el espresso? Pues como les decía, no necesariamente es una bebida pequeña, súper amarga, súper quemada, sino que es una bebida que tiene un color muy característico, un color denso, así como lo es la bebida en sí, al igual que en aroma y en retrogusto. El retrogusto o el residual que se menciona acá es el sabor que queda o la sensación que queda en la nasofaringe cuando tragamos la bebida y se liberan todos estos vapores o componentes volátiles. Entonces esa sensación también se evalúa y en el espresso es una sensación prolongada e intensa, al igual que como lo es la bebida en sí. Entonces, el espresso es una bebida que comprende tres fases principales. Entonces tenemos una emulsión de partículas de aceite. Recordemos que el café como semilla tiene unos aceites en su interior que ayudan tanto a conservar algunos compuestos aromáticos volátiles como en taza ayudan al cuerpo y también a la migración de esos mismos compuestos. Entonces, se habla de emulsión cuando tenemos una sustancia, dos sustancias líquidas que están en una mezcla y no son sustancias solubles. Entonces,
se refiere es precisamente a esa mezcla de agua con los aceites del café, en los que el aceite, en este caso, está brindando esa sensación de cuerpo, esa sensación corposa. También tenemos una fase de suspensión de partículas sólidas o de sólidos solubles, que es lo que finalmente extraemos del café, y de lo que ya hemos visto que se mide, por ejemplo, con el refractómetro, para saber qué porcentaje de extracción hemos obtenido en la bebida. Y a la vez tenemos una fase efervescente, que sería lo que se conoce como crema, ¿cierto? Que es esta mezcla de CO2, que recordemos que también el café, al momento de tostarse, debido a todo ese montón de reacciones que están ocurriendo, desarrolla CO2 y lo mantiene durante cierto tiempo, y de hecho es un componente que ayuda a su conservación. En el espresso se libera formando esta crema. Entonces tenemos estas tres fases. La emulsión de partículas de aceite y la suspensión de partículas sólidas serían en sí el cuerpo principal del espresso. Y como les decía, la efervescencia sería la crema. ¿Qué sabemos también del espresso? Que es una bebida sumamente versátil. Precisamente por la intensidad de ese sabor a café, se puede consumir tanto sola como en la multitud de bebidas que conocemos, ya sean sus variantes clásicas con leche, como son, por ejemplo, el cappuccino, el latte, el macchiato, el cortado, ya con chocolate sería el mocha, ya como base de bebidas frías, frapeados, malteadas, incluso como base de cócteles, de coctelería, o mezclando de pronto con un poco de licor, pues se pueden obtener una gran cantidad de bebidas con sabores y texturas distintas, incluso también en temperaturas. Es algo que también permite el espresso precisamente por su alta concentración. Entonces, vamos a hablar un poco de la historia del espresso como tal. Y para hablar de esa historia de la bebida, del espresso, tenemos que hablar de la historia de su método de preparación. Entonces, algunos autores definen el espresso más como un método de preparación que en sí como la bebida, ¿cierto? Ese método de preparación, o sea, el espresso, involucra unas variables que ya a lo largo, digamos, del curso hemos ido viendo. En este caso involucra una molienda muy fina, lo que en parte ayuda a su carácter intenso, a su alto contenido de extracción, a su densidad. Involucra también una alta presión. Vemos que 9 bares de presión no es algo que se alcance fácilmente con la fuerza humana. En este caso se necesita pues una maquinaria. También necesita una temperatura alta. En este caso, temperaturas como les mostraba ahorita, entre 92 y 95 grados, ¿cierto? Que nos ayude a extraer también. Y recordemos que el principio que prima en el espresso, en este caso, es la erosión. Entonces, como la molienda es tan fina, el agua pasa literalmente arrastrando todos los componentes solubles que puede, porque no hay tiempo suficiente para lograr lo que se logra, por ejemplo, en un B60. Estamos hablando de un método de goteo, o lo que se logra, por ejemplo, en una prensa francesa, sería pues un método de inmersión. Entonces, hablando un poco de la historia, pues como el método de espresso, del concepto como tal con el que salió, es una palabra que tiene dos etimologías, o sea, digamos dos orígenes, por decirlo así. Sería entonces el espresso como concepción, que sería una bebida rápida. Se diseñó debido a la alta demanda de los trabajadores en Italia por un café de consumo rápido, ¿cierto? Que se prepare rápido y se consuma rápido, y eso fue un gran impulso al desarrollo precisamente de lo que sería la maquinaria. También tenemos el otro significado, por decirlo así, que vaya más por parte de su preparación, y es que el espresso se prepara bajo mucha presión, ¿cierto? Eso es su principal característica. Entonces se da desde más o menos finalizando la revolución industrial. Enseguida vamos a verlo pues con fechas más exactas, y con el espresso italiano, que principalmente era un tueste oscuro, tueste italiano, por eso resalto acá como la idea. Es una bebida
precisamente por el tueste y su método de extracción potente. Es muy importante reconocer el concepto del espresso, o digamos el desarrollo del espresso como el inicio de la segunda ola del café, ¿cierto? Entonces recordemos que el café ha pasado a través de su historia, pues desde su descubrimiento, ha pasado por varias olas. Tenemos como primera ola el descubrimiento y la diseminación por lo que fue Europa, por el puerto de Turquía, toda esta historia pues ya conocemos de los primeros desarrollos de preparación de café. Luego tenemos la segunda ola, que es la que inició con el espresso, y sería un café de consumo, o sea, de consumo para cada vez más personas. Luego tenemos la tercera ola, que sería ya una ola más enfocada como hacia la experiencia, hacia las tiendas experienciales, que es lo que principalmente vemos hoy en día, y de hecho es el principal acercamiento que muchos tenemos al café, la segunda y tercera ola. Y ya la cuarta ola sería también el cuarto momento que está iniciando, que es más enfocado como hacia la investigación, hacia la ciencia aplicada al café. Entonces es importante reconocer esa segunda ola porque fue lo que dio a conocer el café casi que en todo el mundo, ¿cierto? El café de consumo masivo, el café comercial, pues que llamamos, que es bueno aclarar, no necesariamente es de mala calidad, ¿cierto? Simplemente un café que se produce en masa, que si bien no tiene propiedades tan especiales como las que se buscan en un café de especialidad, estos sabores florales, sabores muy afrutados, especiados, etcétera, es un café que de todas maneras puede tener un muy buen proceso, pero que se procesa precisamente para ese consumo en masa. Entonces empezamos ahí sí con la máquina. Entonces, la máquina de espresso fue un desarrollo italiano que arrancó desde 1884, o sea, post-revolución industrial, o casi diría yo que en la revolución industrial todavía, y inventada y patentada en Turín por este señor, Angelo Morionto. Unos años después fue en Milán el señor Luigi Pesara, que desarrolló una nueva patente en 1901 y es una máquina con dos portafiltros, muy parecida a esta que vemos acá. Es una máquina cilíndrica con dos portafiltros, con su ducheta, que sería esta por donde surte el agua caliente. Por este lado surtiría lo que es la lanceta para texturizar la leche y los grupos con su respectivo portafiltro para extraer el café. Luego de eso, esto fue una historia de compras y ventas de patentes. Esa patente luego la compró este señor Desidero Pavoni en 1905 y desarrolló o dio inicio al desarrollo de lo que serían las máquinas comerciales con esta marca, la Ideale. ¿Qué características tenían estas máquinas? Principalmente la presión era por agua. Ahorita vamos a ver en qué influye eso. Entonces, era una presión por agua que no alcanzaba a llegar, miren acá este dato, no alcanza a llegar a los 8, 9, incluso 10 bares que llegan las máquinas convencionales de hoy en día, sino que era una presión muy inferior, o sea, de 1.5 bares. Apenas la presión se alcanzaba a ser más alta de lo que es la presión atmosférica o la presión normal, pues que se tiene convencionalmente. El agua dentro de la caldera de esta máquina o dentro de este sistema era a 140 grados centígrados y con un tiempo de extracción un poco más prolongado de los 30 segundos. Estamos hablando de unos 45 segundos. ¿Qué se obtenía con esa máquina de espresso? Se obtenía un resultado muy similar a lo que sería un americano o un café filtrado, ¿cierto? Todavía no se había concebido el espresso como esa bebida potente que conocemos hoy en día, sino que apenas está como en desarrollo de esa extracción. Luego, alrededor de 1920, si mal no estoy, me puse acá la fecha, Francesco Illy empieza a inventarse la primera máquina automática. Entonces ya es una máquina que funciona de una forma más independiente y la innovación principal es que ya no es presión por agua, sino presión de vapor. Entonces ya estamos hablando de una caldera mucho más parecida a lo que conocemos hoy en día, ¿cierto? Entonces, ¿qué permite la presión de vapor? El vapor está mucho más caliente que agua
y al entrar en equilibrio, ese sistema de agua caliente con vapor caliente empieza a generar una presión por la tubería de la máquina, que es lo que aprovecha empujar a la misma agua para realizar el proceso de extracción, entre otros mecanismos pues, que utiliza la máquina. Entonces, este fue un desarrollo importante llevado a cabo por este señor Francesco Illy, que de hecho esta empresa Illy todavía está vigente, todavía existe. Uy, listo. Entonces, ¿qué generó todo este desarrollo del expreso que les mostré acá? Todo este desarrollo de máquinas. Eso generó que las cafeterías, que antes eran lugares más de pensamiento, lugares un poco más reservados, más tranquilos, se volvieran tiendas altamente concurridas, por lo que les mencionaba al principio de la clase. Las personas, los trabajadores, la clase obrera de Italia en ese tiempo, estaba buscando una bebida rápida de tomar que les diera ese impulso de cafeína para seguir trabajando. Entonces voy a la tienda, me tomo un espresso y sigo en el camino, no se demora nada, ¿cierto? Por eso se concibió el espresso como bebida como tal. Y a lo largo del siglo XX, sería de 1900 al 2000, fueron habiendo pequeños desarrollos que cada vez más fueron mejorando esa bebida hasta el punto como la conocemos hoy. Entonces fueron desarrollos que también vamos a ver en un momento, que fueron logrando mayores presiones, bebidas más estables e incluso otros mecanismos de funcionamiento mucho más eficientes. Bueno, les recuerdo entonces que esta clase estará disponible en Patreon, el Patreon pues, del Specialty Coffee College, en www.patreon.com/coffeecollege. Ahí va a estar junto con las clases que ya pasaron y las clases que vendrán, junto con material también acerca de café muy interesante. Listo. Vamos a hablar entonces de lo que sería la actualidad. Entonces ya sabemos que el espresso concebido desde finales del siglo XIX, 1884, ¿cierto? Empezó a desarrollarse durante el siglo 1900, 1900 hacia arriba, fueron dándose esos desarrollos progresivos y empezaron a conseguir lo que es el espresso en la actualidad. Entonces, ya entrados en 1947, este señor Achille Gaggia, pongo que se pronuncia de esa manera, junto con Francesco Illy, que les mencionaba anteriormente, desarrollaron una máquina de esta empresa Gaggia, que todavía existe, y es una máquina de bombeo manual. Ese modelo de máquina se conoce como máquina de pistón o máquina de leva, y es una máquina de expreso que se acciona precisamente por una leva vertical. Entonces, la leva se baja, genera la presión dentro del grupo y a medida que se va liberando la leva, empieza a transcurrir la extracción del expreso. Entonces, fue una de las primeras innovaciones que permitió lograr una gran presión dentro del grupo, dentro del portafiltro, y por consiguiente mejorar la calidad de esa bebida. Luego, este señor Ernesto Valente trabajó también con este señor Gaggia, pero tuvieron una cierta discrepancia. ¿Por qué? Este señor Achille concebía su producto, su máquina de expreso, como un artículo de lujo, es decir, que solo la tuviera la clase alta, que fuera algo muy exclusivo. Mientras que este señor Valente, Ernesto Valente, era un poco más comercial, entonces quería desarrollar algo más para el mercado, para un mercado un poco más amplio. Y desarrolló él solo lo que sería una máquina de bomba semiautomática, una máquina ya mucho más parecida a lo que conocemos hoy, que fue la FAEMA E61 en 1948, un añito después. Este dato es importante porque la FAEMA E61 puede ser el inicio de lo que sería la concepción o el inicio de lo que sería las máquinas de expreso moderna. Fue como la primera máquina de expreso que podemos decir moderna que se concibió Caldito a este señor Ernesto. Entonces, hoy en día, después de todo este desarrollo que se ha dado,
Aquí no terminó el desarrollo, ya hemos visto cómo ha ido avanzando la tecnología, creando no solo las máquinas de leva, que aún siguen vigentes hoy en día, sino ya máquinas con bomba, con una bomba, con un motor, que es lo que finalmente genera la presión, que se fue llegando, digamos, al desarrollo actual que tenemos, ya con las máquinas y marcas que todos conocemos, que se usan en campeonatos, Victoria Arduino, Nueva Simonelli, La Marzocco, Decent, etcétera, ¿cierto? Pero todos estos desarrollos vinieron fue de, como les mencionaba, de esa necesidad de la clase obrera italiana, de la gente italiana, de conseguir una bebida rápida y que les diera energía, que los despertara para ir a trabajar o para seguir trabajando su jornada. Entonces, ¿cómo se concepción o cuál es la concepción del espresso actual? O sea, en el mercado tercera ya migrando a cuarta ola. Entonces, igual es una bebida muy intensa, pero estamos más enfocados en la complejidad de aromas y sabores. ¿Eso qué genera? Una diferencia en intensidad en cuanto al espresso italiano. Eso es debido a que, como estamos en una época, digámoslo coloquialmente hablando, de probar, de ensayar, de experimentar, de ver qué pasa, entonces se ha abierto mucho, digamos, ese concepto del espresso, saliéndose de simplemente esa bebida de tueste alto, de X mililitros, de X tiempo, y migrándolo a la búsqueda de otros sabores placenteros que también se pueden sentir en una bebida intensa. Entonces ya se pueden encontrar expresos con notas, perdón, con una gran acidez, que en una concepción de espresso italiano no existe. Esto es un espresso principalmente dulce y con potencia. Entonces hoy en día se pueden encontrar expresos con gran acidez, con notas frutales, con notas aromáticas, notas que flores, limoncillos, que no sé, fresas maduras, con una gran variedad de cuerpos, pues cuerpo redondo, cuerpo sedoso, aterciopelado, etcétera. Y eso se da precisamente por este factor que les mencionaba. Entonces se usan diferentes orígenes, diferentes procesos, que ya no es solo lavado, sino también expresos de natural, expresos de honey, entonces a ver qué pasa ahí. Diferentes tuestes, entonces ya no se lleva el tueste tan al límite del tueste italiano, que es un tueste oscuro, y quiero hacer la claridad de que por oscuro no significa quemado, hay tuestes oscuros muy bien desarrollados, que dan notas muy placenteras características a ese tueste, sin necesidad de quemar la materia. Pero en el caso del espresso actual se ha explorado con tuestes un poco más bajos, que con curvas de desarrollo, con tiempos de desarrollo de tanto tiempo, ya no tan caramelizados, que desarrollan esas notas aromáticas que les mencionaba anteriormente. Entonces, ese ha sido como el desarrollo, digamos, actual que ha tenido el espresso como bebida, gracias al desarrollo que tuvieron o que tuvo desde su concepción como un método de preparación, desde su máquina. Ya vimos pues que pasó por un montón de manos. Entonces, el espresso es una bebida tan importante, no solo para los italianos, que de hecho es un vocablo italiano, la palabra espresso, concebida pues dentro de su, digámoslo, léxico o adoptada pues dentro de su lengua, al igual que la palabra barista, sino que se ha convertido en la bebida base, no solo de muchas preparaciones como les mencionaba ahorita, sino también de la industria del café en general. Desde segunda hasta tercera ola, incluso en cuarta ola, se han hecho investigaciones muy profundas acerca de espresso. ¿Qué pasa con la presión? ¿Qué pasa con la distribución? ¿Qué pasa con la molienda? ¿Qué pasa con las temperaturas? Por ejemplo, una temperatura variable. ¿Qué pasa con la preinfusión? Que también es un desarrollo importante, y es que hay máquinas que permiten realizar una preinfusión en el espresso, que normalmente se realiza, como ya sabemos, en métodos de filtrado manual, pero en este caso la máquina en sí está diseñada para permitirnos preinfusionar ese café. Entonces, todo eso, todo eso que les menciono son investigaciones que se han ido haciendo y que también contribuyen al desarrollo pues, de la bebida como tal y que remarcan precisamente su importancia. Entonces, en temas de competición, el espresso es, yo diría que la bebida reina
digámoslo así, sobre todo en el Campeonato Mundial de Baristas, el World Barista Championship, y estos son los parámetros que pide la WCE, que es el World Coffee Events, que es quien se encarga de esa competición, para lo que debería ser un espresso. Entonces, primero que todo, una apariencia y una estabilidad de la crema agradables. Desde los inicios del espresso, la crema no era algo que fuera muy importante realmente. Sin embargo, desde que se cambió la presión solo de agua por la presión de vapor, gracias a Francesco Illy, se empezó a dar esa emulsión, se empezó a dar esa efervescencia del gas con los aceites, con el agua, con todos los sólidos, y empezó a desarrollarse lo que sería la crema. Generalmente la crema que se aprecia más es una crema anaranjada, de color parejo, de pronto con algunos visos que la hacen ver como un poco atigrada, es como el descriptor pues más común que se usa. Y esa crema también es garante de una buena extracción de un espresso. Entonces es algo que se juzga, por ejemplo, en competición, que sería como lo ideal, entre comillas, que debería ser pues la bebida. Entonces aquí nos piden una onza, más o menos 5 mililitros. Entonces estamos hablando de un parámetro de entre 25 y 35 mililitros, muy parecido al parámetro de la SCA. La temperatura también es igual, es un parámetro muy variable de acuerdo a lo que les mencionaba ahorita, de la variancia de altura o de la preferencia pues del preparador al momento de realizar su bebida. En campeonatos, por ejemplo, la temperatura de la máquina, ya que se usan máquinas tan avanzadas, puede ser una temperatura variable, dependiendo del perfil pues, que busque el competidor. Igualmente la presión también puede variar, entonces miren que ya no estamos hablando de solamente 9-10 bares, sino que estamos entre 8.5 bares, una extracción a menos presión, o una extracción superior a los 9 bares, incluso hasta los 10 se puede generar la máquina. Ya más de ahí el diseño de la máquina pues no está concebido como para una extracción a esa presión tan alta. Y lo mismo, es un tiempo recomendado entre 20 y 30 segundos, es un tiempo que puede extenderse, que va a extenderse si por ejemplo la temperatura es baja, si la presión de la máquina es baja y el barista quiere extraer X cantidad de notas o X cantidad de sabores de su espresso, él seguramente va a alongar este tiempo mucho más de 30 segundos. Lo importante, por ejemplo, en competencias, es que recordemos que el espresso, pues, disculpen, me voy a volver acá un poquito, hasta acá. Recuerden que un espresso como tal se concibe como la bebida que sale de solo una vertiente del portafiltro, ¿cierto? Entonces, en una competencia, lo ideal o lo único que se requiere con respecto al tiempo es que ambos chorritos salgan en un tiempo muy cercano y que su varianza no sea de más de 3 segundos. Es decir, que cuando este chorrito salió, este tiene un máximo de 3 segundos para salir. Entonces, eso puede sonar muy lógico, pero como vamos a ir observando a lo largo de las clases de este mes, vamos a ver que no es tan sencillo lograr eso. De hecho, es un poco más complejo de lo que uno pensaría y tiene que ver con el tamping o con la presión que se le aplica a la pastilla. Entonces, más o menos esto es lo que se concebiría pues como el espresso, pues digamos en la actualidad, ya en temas de tienda, porque hay tiendas que también son muy rigurosas con los expresos que preparan, con los perfiles de café que ofrecen, como les mencionaba acá, se ofrece una gran cantidad de notas, una gran cantidad de sabores, es ofrecer una experiencia a través del espresso, que es lo que ha cambiado con respecto a la segunda ola, que sería el origen pues como tal. Y listo, estos son los referentes que se usaron para esta clase. Y bueno, agradecerles mucho su asistencia a la clase de hoy. Recuerden que también pueden seguirnos en nuestras redes, en Instagram, @scoffeecollege, nuestra página web es scoffeecollege.com, nuestro canal de YouTube y nuestro Patreon, como les mencionaba ahorita. Ahí va a estar todo el contenido pues de este curso, de lo que ya ha habido y de lo que irá viniendo, además pues de
contenido también muy interesante. Entonces, bueno, yo creo que podemos dar inicio a la sesión de preguntas. ¿Alguno de pronto tiene alguna duda, quiere aportar algo, algo que leyó, algo que sabe, alguna experiencia? Recuerden que la idea es que conversemos un ratico ya en este espacio. Pronto, ¿alguna pregunta que tengan sobre la exposición? Bien, pueden abrir el micrófono y empezar a comentar. Hola Víctor, ¿cómo vas? Hola David, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Yo tengo una pregunta y es, nominalmente uno siempre puede probar el expreso de una máquina, pero ¿qué diferencia en sabor uno podría encontrar a lo largo y ancho de todas las marcas que uno pueda llegar a haber probado? O sea, sí, tenemos una máquina que puede preinfusionar, que puede espumar y que distingue las características homogéneas en cada una y otra máquina. Ajá. Pero ¿qué las diferencias realmente? ¿Las diferencia el sabor? Sí. Máquina tras máquina, si bien realizan la misma función, la realizan muy bien, siempre hay algo distinto, siempre tienen, como se dice acá en Colombia, un gallito distinto, un detalle distinto, ya sea en algún material, en alguna pieza de ingeniería, en alguna forma de algún componente, y eso genera, por ejemplo, diferencias en sabor. Entonces, algunas máquinas de por sí están diseñadas para extraer expresos dulces, otras dan una mejor crema, por ejemplo, otras desde el diseño de su lanceta texturizan la leche de forma distinta, ¿cierto? Entonces ya depende mucho, es como de, digamos, de esos pequeños secretos que tienen las marcas para diferenciarse de las otras. Porque claro, uno llegaría a pensar, pues, ¿cuál es la diferencia entre una Marzocco y, no sé, una Simonelli? ¿Cierto? Si las dos son marcas muy buenas, pero realmente sí se expresan, pues, diferencias notables. Por ejemplo, yo he trabajado con Marzocco Estrada. La Marzocco Estrada, por ejemplo, es una máquina hecha para dar un expreso muy estable, o sea, muy balanceado en sus sabores y con una crema muy bonita, ¿cierto? Que por ejemplo con una máquina de una menor gama, digámoslo de esa manera, o con otra máquina, de pronto lo que voy a obtener es un expreso, digamos, más dulce o con una crema no tan aparente. Por ejemplo, esta máquina Simonelli Aurelia, también he trabajado con ella, esa máquina nos da también una crema muy bonita, pero es un expreso, digamos, un poco más tirado como hacia lo dulce, aunque también se puede tener presencias pues de acideces jugosas. Recuerden que ahí también influye lo que sería el café pues que se esté trabajando y el perfil que esté desarrollando la tienda. Pero digamos que la principal diferencia es esa. O sea, son pequeños detalles de ingeniería o pequeños secretos de marca los que generan esa diferencia. Es así, por ejemplo, en el tema de las tostadoras también. Entonces, que cómo conduce el calor esta tostadora, que esta cómo lo conduce, que qué material tiene, entonces, que cómo pierde calor o qué inercia térmica, etcétera. Y todo eso genera que se puedan obtener diferentes perfiles, así sean el mismo tipo de tostadora. Pero como son de diferentes marcas y su construcción es distinta, el resultado que fue el resultado para el cual se desarrolló esa tostadora va a ser diferente. Así mismo pasa con las máquinas de espresso. Vale, muchas gracias. Sí, porque esa es la presunción que uno tenía. Bueno, ¿qué diferencia tiene una máquina de la otra? A no Ajá, ser de que sea un método de expreso que no sea en máquina, tipo Clearpress o los muchos sí, otros métodos que existen para lograr extraer lo que se denominaría, entre comillas, un expreso. exactamente. Que de hecho son muy parecidos y desde su concepción, recordemos que una de las etimologías de la palabra expreso es bajo presión. En sí serían algo así como un expreso, ¿cierto? Que se está realizando para más, se está haciendo una presión. Lo que pasa es que ese término se ha reservado ya como para la bebida que conocemos, ¿cierto? Pero ya sí, o sea, hablando del tema de máquinas, ya son pequeños detalles
en materiales o en distribución de calor o en bomba intercambiadora de calor, o que la caldera esto, o que la presión de vapor lo otro. Son detalles ya muy precisos los que generan que saque mejor crema o que desarrolle mejor acidez o que tenga un residual más prolongado, que sea un espresso más balanceado, mejor dulzor, etc. Entre otros factores. Vale, gracias. Dale, con todo gusto, David, gracias a ti. Bueno, ¿quién más nos puede decir algo? De pronto alguno que haya visitado bastantes tiendas ha notado la diferencia entre los expresos, digamos más allá del café, ha visto de pronto algo que pueda relacionar con la máquina. De pronto alguno ha tenido la fortuna de probar un espresso italiano muy bien hecho, un tueste alto muy bien desarrollado. Yo tengo una duda, Víctor. Dale. Entonces, bueno, en un expreso la crema es bien valorada, ¿no? Entonces, Sí. el éxito en un buen resultado en crema es exclusivamente a la ejecución del café, de la máquina, pues, y del barista, o también pudiera ser muestra de la calidad del café. Sí, puede ser, esa es una pregunta muy buena, de hecho. La crema es un garante de frescura, ¿cierto? Recordemos que es una emulsión, es una efervescencia de CO2. Entonces, un café demasiado fresco va a salir crema a chorros y un café ya muy viejo casi no va a producir crema. O la crema que produzca se va a desvanecer inmediatamente. Lo ideal es que la crema se mantenga estable, que tenga buena densidad, buen color, como les mencionaba ahorita. La crema también puede aparecer en un espresso mal extraído. Es así. ¿Cómo se puede detectar eso? Generalmente, y hablo generalmente porque ustedes saben que aquí no hay últimas palabras, pero generalmente uno por la crema puede detectar qué tan subextraído, o sea, poco o sobreextraído está un café preparado en una máquina de espresso. ¿Por qué? La crema son muchas burbujas muy pequeñas de CO2 que no alcanzaron, digamos, a ser liberadas como gas al ambiente, formaron esas burbujas con capas de líquido y esas burbujas sirven a manera de lente o de, ¿cómo decirlo?, de espejo, de visor. Entonces, muchas veces el color de la crema es un reflejo, en cierta medida, del color de la bebida. Entonces, cremas muy claritas generalmente se asocian a bebidas muy poco extraídas, mientras que cremas demasiado oscuras se asocian a expresos demasiado extraídos. Obviamente eso depende del nivel de tueste, de la frescura en sí del café, como le mencionaba ahorita a Omar, es un garante pues de la calidad y también digamos a la virtud del barista que tenga de calibrar ese café. Ahora bien, hay algunos expresos que en sí tienden a no desarrollar mucha crema, pero ya es cuestión particular del café, de la liberación de CO2 o del CO2 que haya alcanzado a desarrollar durante el tueste. Pero son casos excepcionales. Generalmente es un factor pues, que se tiende a observar mucho, sobre todo en el expreso moderno. Ok, muy bien. Perfecto, Dale, gracias, Víctor. dale, con mucho gusto, Omar, gracias a ti. Recuerden que muchos de los temas que vimos hoy, incluido la máquina, van a ser temas que vamos a ir ampliando en este, digámoslo, mes del expreso, por decirlo así, pero van a ver que realmente es una bebida mucho más compleja de lo que uno creería, ¿cierto? Más allá de simplemente apretar un botón en automático. Hola, ¿cómo estás? Hola, Elena, ¿cómo estás? Yo tengo una pregunta. Uh-huh. En la parte del
al momento de calibración de expresos, yo siempre tengo un problema. No sé Sí. en qué estaría fallando, pero al momento de calibrarle, las primeras extracciones me salen, eh, digamos, de la manera balanceada. Me salen en el tiempo justo, pero la segunda vez que lo hago o la tercera vez que lo hago, comienza a bajar la crema, comienza hasta incluso al momento de la extracción, me comienza a salir así como burbujitas o sea, no sale el, digamos, el chorrito como colita de ratón, como saben decir, no me sale de esa manera, pero siempre es en la segunda o tercera extracción al momento de calibrarlo. No sé en qué estaría fallando o cómo me podría dar un consejo en eso. Muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Bueno, esa pregunta es un poquito técnica. Digamos que cuando uno va a calibrar expreso, ¿cierto? El primer shot sale de X manera porque las condiciones en las que está siendo preparado son condiciones, digamos, muy específicas. Entonces hay una temperatura ambiente estable que también impacta en la preparación de espresso. La humedad relativa está en X, la humedad relativa del aire está en X, valor que también impacta. El molino está frío, ¿cierto? Entonces, cuando apenas prendemos el molino, vamos a calibrar, el molino está frío, las muelas apenas están arrancando, apenas el ambiente está cambiando, y que de un expreso a otro, de un solo expreso a otro, esa molienda puede cambiar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno va a calibrar expreso, lo que yo recomendaría es no usar, digamos, el primer shot como patrón, porque seguramente, muy seguramente va a cambiar, sino empezar a usar desde el segundo, tercero, que ya el molino haya entrado, digámoslo, en calor, que ya haya calentado, que ya las muelas estén listas, para ahí sí lograr una molienda un poquito más consistente. La molienda es un factor muy sensible, digamos, a la temperatura y a las condiciones ambientales. Eso puede generar que el café se muela distinto. Entonces, un café, digamos, que está frío, que es cuando tú arrancas el molino, ese café puede ser un poco más frágil, se puede romper más fácilmente, ¿cierto? Y se va a moler de una manera distinta que cuando las muelas están calientes, que ya va a ser un café, digamos, más plástico, su partición o su molienda va a ser mucho más homogénea y puede que ese plus de molienda homogénea sea lo que esté cambiando precisamente el parámetro que tú tengas o que tú obtuviste con el primer shot, ¿cierto? Eso sucede mucho. De hecho, es la razón por la que un expreso debe calibrarse no solo una vez, sino varias veces al día cuando esté abierta la tienda. Es porque las condiciones del ambiente están cambiando, el molino no está igual o no ha estado en su misma actividad, perdón, influye también el peso de café que esté sobre la tolva, si la tolva está llena o si la tolva está vacía. Influye también el tipo de molino que sea. Si es un molino por demanda, o sea, un molino que tú le pones el portafiltro y muele de una el peso que le programes o el tiempo que le programes, o si es un molino ¿cómo se llama? Como de palanca, es con una que tú mueles y el café cae a un depósito que tú vas dosificando con una palanca. Entonces, todo eso también influye en la calibración. Entonces, a ti yo te recomendaría eso. O sea, trata de moler uno, dos, de pronto hasta tres shots antes de empezar a tomar tus referentes de calibración, para que cuando calibres ya el molino esté en actividad, que va a ser la actividad normal que vas a tener en tu tienda. No sé si de pronto te quedó claro. Ah, listo, perfecto. Con todo el gusto, Elena. Entonces sí, puedes ensayar como esos
como esas variables o esos consejos y nos vas contando a ver cómo te va. Que igual la idea es ir como mejorando todos de a poco. Listo. A ver, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguna experiencia? De pronto así como Elena. Yo quería preguntar algo. Hola. No sé si es pues como una pregunta muy boba, pero quería saber pues como qué diferencia había o si de pronto si diferenciaba el sabor cuando el portafiltro tiene una sola boquilla o si tiene dos boquillas. Bueno, de hecho no es una pregunta muy boba, de hecho es muy lógica. Y segundo, no hay preguntas bobas, entonces pueden preguntar lo que quieran, tranquilos. La diferencia que ocurre es que cuando es una boquilla y dos boquillas, lo que cambia es la capacidad del filtro que está en el portafiltro. Voy a decir en estas imágenes se puede apreciar para que lo vean. Dos boquillas, que se ve acá, ¿cierto? Una boquilla, otra boquilla que se usa para sacar dos expresos al tiempo, un expreso doble. Y esta otra, yo sé que por acá había una. Bueno, no la tengo. Y hay unos modelos que vienen con una sola boquilla muy similar como a esta, es decir, que solo sale un chorrito, pero la forma del filtro es distinta. Es un filtro un poco más estrecho, que solo permite, entonces miren acá como el acople, digamos, de la información, que solo permite esta cantidad de café. Entonces, cuando estamos calibrando un grupo que solo tiene un spout, una boquilla, solo podemos usar un rango de 7 a 9 gramos de café, que es para lo que está diseñado ese filtro. Es un filtro más estrecho. Mientras que con doble boquilla, el filtro es mucho más amplio, incluso puede ser un poco más profundo, y entonces, acorde a esta regla, ya vamos a estar calibrando con el doble de estos números. Entonces estamos arrancando desde 14 gramos hasta 15, 16, 18 gramos. Incluso hay algunos filtros que vienen marcados para 19 gramos, 20 gramos, ¿cierto? Ya son filtros pues como de mayor capacidad y esa sería como la principal diferencia. No tanto en sabor, sino en la capacidad de la canastilla, que obviamente al cambiar este parámetro deben manejarse los demás para obtener la misma bebida que obtuviste o una bebida similar que obtuviste con un portafiltro de dos salidas. Eso sería pues como más o menos la explicación. Ok, gracias. Dale, gracias a ti. Bueno, a ver quién más tiene de pronto alguna pregunta. Yo una más, Víctor. Dale. Para temas de eficiencia, el expreso, eficiencia en extracción. El expreso, entiendo, es eficiente, pero es eficiente por si uno le mide los TDS por la cantidad tan pequeña de agua que hay, pero si yo hago, por ejemplo, un expreso y le echo agua a un long expreso, y le mido los TDS, obviamente va a bajar, pero aún así sigue siendo con esa cantidad de café y con esa cantidad de agua, o sea, con ese radio que ya le agregué, con ese nuevo radio ya calculado una vez que le agregué agua. Sigue teniendo los TDS o debería de seguir teniendo los TDS por arriba que cualquier otro método. Sí, de todas maneras sigue siendo una bebida que en boca se siente un poco más concentrada. Puede tener TDS ligeramente superiores. De hecho, los TDS por método se miden distinto. Entonces se puede medir, hay una medición para espresso,
una para goteo e incluso para inmersión, que se usa, por ejemplo, para mediciones de cold brew. Entonces ya dentro del parámetro de espresso, digamos que si los comparamos, van a ser distintos, incluso pueden ser parecidos. Pero la medición que está realizando el instrumento es en base a parámetros diferentes, debido a que se entiende que obviamente el espresso va a ser más concentrado por, como tú lo decías, es un ratio mucho más bajito, ¿cierto? Es un espresso generalmente puede ser una parte de café por 3 de agua, por 2 de agua, por 2.5, por ejemplo, ¿cierto? Que en un café filtrado son ratios de 1 a 15, 1 a 16, 17, 18, ¿cierto? Es decir, una parte de café por 18 de agua. Sí. Entonces, obviamente la medición va a ser superior. Ya disuelto puede seguir siendo, digamos, si se compara, puede seguir siendo un poco superior debido a que en sí pasó por un proceso de extracción un poco más agresivo, que fue esta presión de más o menos entre 8.5 y 10 bares, ¿cierto? Pero generalmente no es una... O sea, sí va a seguir siendo superior, pero recordemos pues que en boca puede ser un perfil muy similar, simplemente que los parámetros se miden distinto. Ok, muy bien. Pero a lo mejor fui más eficiente porque utilicé menos cantidad de café y estoy obteniendo casi lo mismo, ¿no? Exactamente. Digamos que en términos de, en ese sentido, sí, o sea, estás utilizando menos cantidad de café, incluso menos cantidad de agua, que es la que usa la máquina de espresso, usa mucho más poquita agua, solo que a bastante presión, y al agregarle agua, al hacer esa dilución, estás obteniendo un volumen muy cercano, si no igual al de un filtrado. Entonces también es una muy buena bebida que si se concibe bien, puede también suplir como esa necesidad, digamos, del cliente o del momento en que el barista necesite sacar un café muy rápido, se puede apoyar en el espresso para eso. Obviamente siempre pues teniendo en cuenta lo que el cliente haya pedido. Si pidió un filtrado, pues Hay que un darle un filtrado. filtrado. Sí. Pero si pidió simplemente un café, se le puede ofrecer esa opción y ganar tiempo. Muy bien, gracias. Dale, con todo el gusto, Omar. Gracias a ti. Bueno, a ver, en el chat hay algo. Dice, pregunta Freddy. ¿Las máquinas que hacen preinfusión realizan la preinfusión a la misma cantidad de bares? Muy buena pregunta. Las máquinas que hacen preinfusión se les puede programar la preinfusión en tiempo y se les puede programar en presión, ¿cierto? Ya eso depende de lo que el barista o el preparador esté buscando con esa preinfusión. Hay máquinas que están programadas para preinfusionar a menos bares, o sea que lo importante en ese caso sea que toda la pastilla de café se remoje de manera homogénea y quede lista para la extracción ya luego, para la extracción agresiva. Entonces son preinfusiones que se hacen a menos presión para no extraer, sino para solo remojar esa pastilla. Que a un bar de pronto no es tan eficiente porque la molienda del espresso está diseñada para esa alta presión. Entonces el agua no va a alcanzar, digamos, a penetrar la cama de café lo necesario. Entonces, una preinfusión a 4 o 5 bares puede ser muy eficiente en ese sentido. Que tanto tiempo, tanta agua o incluso tanta presión ya depende del mismo barista. Algunos baristas pueden preinfusionar a los mismos 9 bares, lo dejan 1 o 2 segundos, cierran el flujo o la máquina la programan para que cierre y al momentico arranque, ¿cierto? Ya eso depende pues mucho como de lo que se busque con esa preinfusión. Hay que aclarar que, por ejemplo, las máquinas que se usan en campeonatos, en este momento creo que la máquina oficial sigue siendo la Black Eagle de Victoria Arduino. Esas máquinas no realizan preinfusión, pues en campeonato no la hacen. Tal vez sí tiene la función, pero en los campeonatos no se realiza, ¿cierto? Es algo pues ya como muy de tienda, como muy de experimentación.
ya, y muy pues como personal, pero más o menos en cuanto a preinfusión, eso sería como lo que se maneja, o lo que manejan las máquinas. No hay un parámetro, así como que la preinfusión tenga que ser a tantos bares, o por tanto tiempo, o con tanta agua, no, simplemente ya como a criterio pues del preparador, de lo que quiera usar o lo que esté buscando al realizar ese proceso de preinfusión. Con todo el gusto, Freddy, gracias a ti. La verdad es que están haciendo meras preguntas hoy. La verdad han sido preguntas muy, muy buenas. No sé quién más tiene algún aporte o alguna otra pregunta, alguna experiencia, algo que de pronto haya visto por ahí, nos quiera compartir. Recuerden que esta presentación se les enviará a sus correos a la brevedad, ¿cierto? Para que también la tengan ahí y puedan repasar de pronto. Recuerden que también pueden consultarnos si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran saber por nuestras redes. Ahí siempre pues alguien les va a solucionar su requerimiento. Y bueno, yo creería que entonces, no siendo más, los invito entonces para la clase del próximo, hoy es martes, del viernes, para la clase del próximo viernes a la misma hora, y ya vamos a entrarnos un poco en los equipos de preparación de espresso. O sea, vamos a ampliar un poco más esto que les expliqué de los tipos de máquinas, que de leva, que de bomba, que de caldera, que presión de vapor, todo eso lo vamos a ampliar en esa clase. Entonces va a ser muy interesante también. Va a ser el viernes a las 7 p.m. Colombia. Entonces, bueno, creo que no siendo más, muchas gracias por su tiempo, por la asistencia pues a esta clase. En serio, muy, muy buenas preguntas. Realmente eso es lo que buscamos, que se apropien pues del espacio también y podamos conversar o resolver algunas dudas, incluso hasta debatir algunas ideas. Entonces, muy, muy chévere, la verdad. Muchas gracias por esa participación de hoy. Y listo. Muchas gracias a ti, Carla. Nos estamos viendo entonces próximamente. Recuerden la clase del viernes, equipos de preparación para espresso. Muchas gracias, Joan. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Freddy. Que estén muy bien todos, que descansen y nos estamos viendo. Hasta luego, Natalie, que estés bien.